La universalidad existe desde el principio de los tiempos y actualmente el mejor ejemplo que podemos tomar para definir universal es la comida, debido a que si nuestro país cuenta con estabilidad económica y social, es bastante común encontrar comida de cualquier tipo en el centro de la ciudad. Y cuando digo cualquier tipo me refiero a comida de cada uno de los continentes principales. Pero en el deporte tenemos un ejemplo por excelencia, el deporte universal, el boxeo. Pero vamos al origen. Tenemos que remontarnos muchos miles de años atrás para encontrar evidencia arqueológica e histórica del boxeo. Y comenzamos primero en el Medio Oriente y sobre todo Egipto, que comparten zona geográfica donde podremos encontrar información sobre todo de combates, pero con los puños limpios, aunque de vez en cuando veremos algunos datos de combates igualmente con vendas en las manos. Aquí tenemos que dar un pequeño salto desde el antiguo Egipto y las civilizaciones del Medio Oriente de la época directamente hacia la antigua Grecia, donde sabemos que el boxeo se formalizó alrededor del 688 a.C., donde no habían rounds ni límite de tiempo. Los combates se acababan directamente hasta que el otro no pudiera continuar. Cabe aclarar que en el mejor de los casos se usaba una tira de cuero similar a los guantes o en alusión a los guantes. En este caso, por los griegos eran llamados imantes. Cuando acabó el turno de los griegos y comenzó el de los romanos, estos subieron el nivel, sobre todo en brutalidad, añadiendo piezas metálicas a los guantes. Estos podremos identificarlos como cestus, lo que volvía todo extremadamente violento, como combates a muerte. Sí tenemos que resaltar que aunque los romanos hicieron cambios significativos, tanto romanos como griegos, como demás civilizaciones como lo serían los persas y los egipcios, estos combates no estaban formalizados y todo cambia con la entrada de Inglaterra. Dando un salto en la historia, tenemos que destacar que Inglaterra es quien formaliza la actual base del boxeo, sobre todo el que vemos hoy en día. Primero en el siglo XVI con los famosos bare knuckle boxing, o mejor dicho, boxeo a puño limpio, donde se popularizó principalmente en las calles, pero existió un gran cambio, reglas y normas, gracias a Jack Broughton. Y bueno, quizás te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con la universalidad del deporte. Por eso es importante saber la base histórica del boxeo para entender por qué es tan universal. Y en 1743 llegan las reglas que cambia todo esto, pues la historia del boxeo directamente entra en su etapa moderna. Primero, se agregaron tres reglas básicas, donde se prohibía golpear al oponente en el suelo y al oponente directamente cuando estaba cayéndose. Se prohibía el uso de espacios ilimitados, es decir, se delimitaba un espacio en específico para pelear. Y por último, se hicieron los primeros intentos de seguridad. Toda esta base, junto
a las reglas del Marqués de Queensberry, que igualmente fue importante junto a Jack Broughton, pero estas en 1867, más de 100 años de las primeras normas definidas para los combates formalizados de boxeo. Aquí vemos normas más específicas y similares a lo que veríamos 200 años después. Primero, el uso obligatorio de guantes. Segundo, rounds de 3 minutos, lo que permitía ya combates más arbitrados. Tercero, conteo de 10 segundos por nocaut o derribo, cosa que más adelante veremos que ayudó mucho a la salud de los boxeadores. Y por último, la prohibición de agarres prolongados. Y bueno, para una persona que no tenga mucha noción del universo y sobre todo conceptos básicos, el boxeo le parezca barbárico y poco ético, pero no hay que tener grandes conceptos avanzados ni conocer tanto el deporte para destacar que el boxeo es de los deportes de contactos más artísticos que hay, debido a que conlleva precisión, inteligencia, disciplina, pero sobre todo control emocional. Por eso se destaca que el boxeo no es simplemente un deporte de pegarse, es un arte de pegar sin ser golpeado. Que el deporte universal sea el boxeo no es solamente una opinión o un argumento sin fundamento. El boxeo es el deporte universal y pudiéramos destacar diferentes razones, pero la principal y más contundente es que produce campeones, tanto mundiales como olímpicos, directamente en cada continente. Y lo mejor del caso es que cada región agrega su toque, sin más tecnicismo, o más tenacidad, o un enfoque más defensivo, o más recio. Al mencionar un campeón regional o la nacionalidad de un campeón, pensamos en un estilo pugilístico en específico, y va a depender de la escuela del entrenador o la nacionalidad de este, inclusive hasta ganar por puntos. No vamos a entrar en grandes detalles, pero sí tenemos que destacar los puntos en los cuales el boxeo se rige, ya que hemos hablado de las reglas y más o menos de el origen de manera ligera de este deporte. Y es que el boxeo tiene 4 organismos mundiales, obviando el Comité Olímpico, que tiene su comité de boxeo independiente del comité como tal, es decir, una asociación que se encarga exclusivamente del boxeo. Y entre las 4 organizaciones mundiales tenemos a la WBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo, a la WBC, que es el Consejo Mundial de Boxeo, a la IBF, que es la Federación Internacional de Boxeo, y por último a la WBO, la Organización Mundial de Boxeo. Que existan 4 organizaciones coexistiendo al mismo tiempo y teniendo cierta jerarquía, ya va a depender del fanatismo que le tengamos a cierta organización, pero una jerarquía similar entre sí permite que existan campeones indiscutidos y también, en el mejor de los casos, una dificultad mayor para unificar los 4 títulos, sobre todo porque hay uno que otro que hay que defenderlo con bastante regularidad. Pero también tenemos que destacar que la universalidad del boxeo no es simplemente por cómo está organizado o por sus inicios. También tenemos que decir que el boxeo se da el lujo
que otros deportes no pueden tener, que para ser practicado por primera vez no se necesita un gran equipo, pero sí hay que destacar que hay que tener bastante disciplina y mucho talento. Y si hay poco talento hay que compensar aún con más disciplina. Para destacar lo universal del boxeo, solo pensemos en cada continente donde cada país tiene oportunidad de competir por las grandes preseas de las cuatro grandes organizaciones, los de los mismísimos Juegos Olímpicos, y cada una de esas cosas se puede lograr. Es verdad que no se llega tan lejos sin equipo, pero se puede comenzar sin tener grandes equipos. Se puede hacer boxeo de sombra, se puede entrenar el cardio, todo este tipo de cosas sin equipo alguno. Flota como una mariposa y pica como una abeja. Una de las frases más icónicas de la historia del boxeo. Y podemos ver que cuando el boxeo se entiende a fondo, deja de ser un simple deporte de contacto y se convierte en un arte. No solamente el arte marcial, se vuelve un arte sofisticado, con técnica, inteligencia, ritmo, el control del cuerpo y la mente, esa agilidad para tener las dos cosas en total armonía, pero sin duda alguna el más fuerte no gana, gana el que piensa, el que anticipa y sobre todo el que ejecuta. Y pudiéramos abundar mucho, pero mucho más, sobre todo en el tecnicismo del boxeo, viendo la profundidad como el juego de pies, la base invisible, la defensa, que la defensa es la base de las victorias, la precisión de la fuerza, ya que no todos los golpes se lanzan iguales, el ritmo o la misma psicología, pero quiero que veamos, analicemos y también pensemos este silogismo, porque quiero que veamos la importancia del boxeo, tanto histórico como el boxeo como concepto dentro de la misma sociedad, que nos da a entender este hermoso arte del combate. Hoy el boxeo tiene un impacto tanto histórico como ya vimos, aunque no abundamos tanto en ello, pero podemos destacar que existe desde un principio. Inclusive la arqueología sigue demostrando día a día nuevos datos y hallazgos como el impacto cultural, pero sobre todo el impacto principal por lo cual está hecho este video, el universal. Todos los países practican deporte. Esto es indudable, no es una opinión, es una realidad. Y asimismo, no todos los países juegan con la misma calidad los deportes que practican. Muchos destacan en una rama, otros destacan por condiciones climáticas. Sin embargo, el boxeo no es solo practicado en una región específica, es practicado en todos los países y en todos deja su toque, su táctica, su técnica, su arte. El deporte como tal es universal y quien más lo representa en sí es el boxeo. Por ende, el boxeo es sin duda alguna el deporte universal. Soy Silogismo y estamos pendientes.